Queremos darle la bienvenida una vez más, una semana más a Grace Church en español. Seguimos en la serie de Segunda de Corintios. El día de hoy vamos a seguir en el capítulo 12, del versículo 1 al 10. Queremos que vayan desde donde estén ustedes y puedan abrir su Biblia y que nos puedan acompañar el día de hoy en este pasaje. Y mientras que lo están buscando, déjenme abrir en oración el día de hoy. Padre, te agradecemos por tu amor infinito. Agradecemos por lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Que sea tu palabra expuesta, no nuestros pensamientos, sabiduría humanos, sino tu palabra que sea la que nos redarguya, la que nos transforme y que nos llame al arrepentimiento, que nos llame a obediencia, que nos llame a una relación íntima contigo. Agradecemos, pedimos que seas tú el que estés el día de hoy con nosotros. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Seguimos en esta serie de 2 Corintios y para este momento hemos visto en los últimos capítulos que Pablo sigue defendiendo su apostolado, sigue trayendo a relucir a estos falsos apóstoles, los llama aún así super apóstoles. Son estas personas que estaban afirmando ser apóstoles mejor que Pablo, con autoridad divina, y afirmaban que eran mejores que cualquier otras personas. Estos eran los que decían que tenían revelaciones, que tenían estas cosas maravillosas que Dios estaba haciendo en la vida de ellos, y por eso ahora todos tienen que escucharlo y ponerse bajo la autoridad de ellos. Y Pablo viene, dicen a esta iglesia, no lo sigan, porque los están engañando, los están llevando a un lugar incorrecto. Y si es por revelaciones y visiones, déjenme contarles. Pero Pablo lo va a hacer de otra forma, no para jactarse de sí mismo, sino en humildad, porque quiere demostrar que su autoridad sí proviene de Dios, y no solo de habladurías, y no solo de imaginaciones, sino realmente viene de Dios, y tiene que compartir esta historia con ellos, en donde les va a decir algo maravilloso que lo lleva a una vida de humildad para el resto de su vida. Y es acá donde encontramos, acá donde vamos a comenzar a ver la historia de Pablo, de un encuentro que tiene un momento en que es llevado al cielo. Y comenzamos así. Versículo 1 dice: mi jactancia no sirve de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Sí, fue en mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Y continúa diciendo, es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Ese es donde estamos ahorita. Pablo, que es llevado al tercer cielo. ¿Qué significa el tercer cielo? Significa que en ese tiempo el primer cielo era lo que vemos ahora, donde están las nubes, lo que vemos acá. El segundo cielo, donde está el sol, la luna, las estrellas, el universo, es lo que ellos llamaban el segundo cielo. Y el tercer cielo es lo que es donde ellos creían que se encontraba a Dios. Y es lo que él dice: fui llevado al tercer cielo, a la presencia de Dios. Es muy interesante, depende de la versión que ustedes están leyendo. Él dice, yo conocí a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Y parece que es una confusión, porque parecía que él está hablando de otra persona y no de sí mismo. Pero Pablo está buscando alejarse de atraer atención hacia él de este suceso, que él cuenta esta historia como que fuera en otra persona y no en él. Es simplemente eso, simplemente Pablo tratando de traer diferencia entre el suceso y él, no trayendo su atención hacia él, sino trayendo el suceso por sí, solo. Entonces él dice, si fue en mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, no lo sé, y lo repite 2 veces. Pablo, esa experiencia es de esas de que él no sabe, él estuvo ahí,
pero no sabe si estuvo en cuerpo, fue llevado con cuerpo total o fuera del cuerpo, no sabe. Él simplemente sabe que estuvo ahí y que vio cosas maravillosas y que oyó cosas maravillosas, y es todo lo que él puede decir. Imagínense Pablo, si él quisiera jactarse de este evento, él podría jactarse. Él podría decir, yo soy entre Enoc y Elías, que son las únicas personas que han podido ir al cielo sin morir. Yo estoy en el mismo nivel, soy ese tipo de santidad que me ha llevado a ese lugar. Pero Pablo está tratando de no traer atención hacia él. Pero por el otro lado, a mí me emociona esto, porque él dice, escuchen esto, llevar al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Ese lugar donde Pablo estuvo es la promesa que todos nosotros tenemos que un día vamos a estar. A mí me emociona porque eso significa que ese lugar tan maravilloso donde está la presencia de Dios, donde dice la Biblia que no se necesita ni el sol ni la luna porque la presencia de Dios ilumina todo, donde no habrá más tristeza, nada más dolor, donde hay cosas que ni mis ojos ni mis oídos pueden realmente entender. Ese es el lugar donde estamos esperando todos nosotros un día estar. Pero por el otro lado también miramos la marca de que para las personas que realmente han tenido este tipo de experiencia, los llama a la humildad, a reconocer que son lo pequeño que son comparado al Dios tan grande. Y es lo que pasa acá. Pablo no quiere jactarse de este evento. Y seguimos. Versículo 5 dice, de esa experiencia, ¿vale la pena jactarse? Por supuesto. Pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Y esto es bien importante para el día de hoy. Esta palabra es clave para entender todo lo que está pasando en todo este pasaje. Entonces solo me jactaré en mis debilidades, no en la experiencia. Aunque sí vale la pena jactarse, la experiencia no me va a jactar. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque está diciendo la verdad. Él está diciendo, si pasó, entonces no es jactancia, pero me voy a jactar de mis debilidades. Porque no quiero que nadie, eso es lo importante, me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Entonces, él no quiere que este evento sea más poderoso que su vida, lo que pueda verse en su vida, o oírse del mensaje del Evangelio de Dios. Eso es muy importante. Él no quiere que este evento sea mucho más grande de lo necesario. Pablo quiere dejar claro a la iglesia de Corinto que él podría establecer su autoridad a través de este evento. Decir, hey, yo vengo del cielo, estuve ahí, vi, escuché cosas y estas son lo que eso, por eso tienen que obedecer. Pablo no quiere eso, Pablo quiere que su autoridad, su mensaje provenga de una vida en fe, una vida en obediencia, una vida en humildad, una vida dándole gloria a Dios, una vida que demuestra un cambio real. Y eso es lo importante para todos nosotros en este momento. Una de las preguntas que yo me hago es, ¿estamos midiendo nuestra espiritualidad o nuestra autoridad a través de experiencias o momentos especiales en nuestra vida? ¿O la estamos midiendo a través de una vida en obediencia hacia Dios? Son dos cosas diferentes. Que una nos hace sentir importantes. La otra nos hace responder a obediencia hacia Dios. Realmente estamos simplemente buscando y persiguiendo esos momentos especiales que nos hagan sentir más espirituales o más poderosos, o realmente estamos buscando que el Espíritu de Dios siga transformándonos y siga dándonos más amor, más paz, más paciencia, más gentileza con otros, más bondad, más fidelidad, más humildad. Realmente estamos buscando eso, esa transformación de lo que Dios realmente le interesa en nuestro corazón y una obediencia hacia Él, o solo experiencias. Y aquí Pablo, a pesar de esa experiencia que ha tenido, él dice, no quiero que esa experiencia sea más grande de mi vida, de mi propia vida y del mensaje que estoy dando. Entonces, por este lado, por estos primeros 5 versículos, estamos viendo
la experiencia que Pablo tuvo de ir al tercer cielo, al paraíso, al lugar tan maravilloso donde todos tenemos nuestra esperanza un día de estar. Él está ahí y no quiere jactarse de eso. Y en estos versículos del 7 al 10 vamos a ver la segunda parte de este suceso, lo que pasa, cómo Dios lo llama a vivir una vida en humildad. Me recuerdo hace un par de años, yo estaba corriendo y diariamente que llegué al punto de poder correr un medio maratón, y corrí un medio maratón en ese año. Y hasta gané el segundo lugar de mi área, del grupo de edad que estaba yo. Entonces corrí ese medio maratón, todo bien, empiezo a entrenar un poco más fuerte y y me da un dolor en el pie que era constante. Todas las mañanas que me despertaba y ponía mi pie en el suelo, me recordaba que no podía regresar a correr tan como antes, porque ese dolor me recordaba que estaba ahí. Todos los días, todas las mañanas, todo el día, cada vez que ponía mi pie en el suelo, ese dolor decía: Gerson, el día de hoy no puedes correr porque hay dolor. Y algo similar le va a pasar en esta parte a Pablo, donde Dios va a utilizar algo para recordarle que él tiene que depender de Dios todos los días de su vida. Y vemos esto, y dice así: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Entonces, no simplemente ese momento que fue al cielo, sino también otras revelaciones maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, entonces esto es muy importante también, para que no me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. 2 veces Pablo menciona que Dios tuvo que darle una espina en su carne para que no se volviera orgulloso. Para que este evento no lo llevara a decir: wow, soy un super apóstol, una super persona, mira, yo soy mejor que cualquier otra persona, mírenme a mí, aquí estoy. Y Dios dice: no, yo no te necesito para esto, Pablo. Pone esa espina en la carne, pone a este mensajero de Satanás a lo que lo atormente para evitar que Pablo se vuelva orgulloso. Encontramos en las Escrituras que Dios odia el orgullo y Dios se opone al orgulloso. Porque eso es, el orgullo nos hace pensar que somos más importantes de lo que realmente somos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo era más joven y jugaba fútbol, nunca fui el mejor, pero de vez en cuando estaba en buena condición física, se podía jugar mejor y echaba un gol y yo me sentía en ese momento: wow, mírenme a mí, qué tan bueno soy. Ni era bueno, ni era el mejor, pero una jugadita que me salía bien, yo sentía que era el mejor. Esa es la naturaleza de todos nosotros. Instantáneamente nos lleva al ser orgullosos en diferentes áreas, en la familia, como papás, como mamás, como esposos, como trabajadores, como empresarios, como estudiantes, como jóvenes, como adultos, como ancianos. Queremos ser más grandes para tener ese orgullo, decir: somos los mejores. Y para Dios eso no le interesa a Dios, que Pablo venga y quiera ser orgulloso. Le quita el orgullo a través de una espina en la carne. Dios está trabajando ahí. Dios, en medio de ese dolor, está trabajando en la vida de Pablo. Dios está más interesado en la relación con Pablo más que en la comodidad de Dios. Y eso es con todos nosotros. Dios está más interesado en que nosotros vivamos una vida de humildad, de obediencias en Él, más que nuestra comodidad. Más que darnos todos esos sueños y todas esas peticiones que tenemos para nosotros, Dios está más preocupado y más interesado en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Él. Dios dejó esa espina en la vida de Pablo para que cada vez que se quería vanagloriar, regresara ese dolor, le recordara: no puedes. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero ¿qué es esa espina? ¿Qué es esa espina que habla el texto acá? Una espina en la carne. ¿Qué está hablando? Realmente no se sabe.
Pablo no deja claro, Pablo no explica qué significa. Muchos dicen que puede ser que la pérdida de la vista, que estaba perdiendo muy rápido, tal vez era un dolor crónico, tal vez era una aflicción, tal vez ese mismo mensajero Satanás era todo ese criticismo, esos ataques constantes en el ministerio que él tenía a través de todo lo que hacía. Siempre tenía esos constantes ataques, algo persistente, algún dolor, algo estaba molestando en la vida de Pablo constantemente. Y constantemente eso tenía que haberlo llevado a la humildad, a no llevarlo a ser orgulloso, a no exaltarse él mismo. Entonces Pablo viene y dice en el versículo 8, él dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Cuántas veces? 3 ocasiones distintas. 3, acá, 3. Eso significa que Pablo tomó 3 tiempos en diferentes etapas de su vida, en estos 14 años, en donde él dedicó tiempo, tal vez a ayunar, tal vez a orar, a pedirle a Dios: mueve, quita esta espina. Recordemos esto. Este es Pablo, el que ha sido llamado tuvo la oportunidad de estar frente a frente con Cristo resucitado, el camino a Damasco. Es el mismo que ha reprendido demonios, sanado enfermos, levantado a muertos, tiene el poder de Dios, Dios ha escrito cartas a diferentes iglesias, ha ido a establecer iglesias. Por lo mismo ha sido atacado, golpeado, insultado, casi puesto muerto, ha naufragado por llevar el mensaje de Dios. Eso significa que mínimo, Dios tiene que responder esta oración, ¿verdad? Es alguien fiel, lleno de fe, lleno de obediencia. Mínimo Dios tiene que decir: sí, tengo que responder esta oración. Pero vamos a ver cómo Dios responde a esta petición que Pablo hace 3 veces que le pide a Dios. Y se la responde de esta manera: cada vez Él me dijo, mi gracia, creo que pongan atención a eso, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Acá está otra vez la palabra debilidad. Es el número 2 que encontramos en este pasaje. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Encontramos que Dios sí responde a la oración de Pablo. No la responde de la forma que Pablo la está buscando. La responde en la forma en que Dios va a responder a esta oración. Y simplemente le recuerda: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y esa es la verdad. Cristo es exaltado cuando nosotros somos débiles. Su gracia es más que suficiente para el día de hoy, para el día de mañana, para cada día de nuestras vidas. La realidad es que para muchos de nosotros estamos pasando por situaciones muy difíciles. Tanto como esta mañana pudimos haber recibido una mala noticia. Algunos tenemos dolores crónicos, constantes, diarios que nos recuerdan. Algunos hemos perdido a familiares que amamos. Otros estamos viendo y pidiendo a Dios que nos dé familia, un esposo, una esposa. Otros estamos pidiendo que Dios venga y haga el milagro en sus parejas. Están pidiendo diferentes circunstancias que sienten que no pueden más. Y Dios, hasta este momento, lo que te ha dicho es: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder es mejor en la debilidad. Dios sí está contestando tu oración, y muchas veces no la contesta de la forma que nosotros queremos. Pero lo que sí es importante para todos nosotros es recordar que Dios sigue siendo Dios en medio de esas circunstancias. Imaginemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 3 vienen delante de Nabucodonosor y dicen: ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, rey. Pero si no lo hace, también no te adoraremos.
Esa es la realidad. Para ellos sabían que Dios es un Dios de poder que puede librarlos de esa situación. Pero al mismo tiempo, si no lo hace, también Él sigue siendo Dios. Él sigue actuando en su voluntad, en su soberanía en medio de todo eso. Pero un poco más cerca a nosotros, nuestro Señor Jesucristo está en el jardín de Getsemaní. En ese momento Él dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. ¿Sabe lo que va a pasar? Y le pide al Padre que le quite esta copa. Es Jesús, el Hijo de Dios, el mejor hombre que ha existido en todo el mundo, en toda la historia. Él le pide que quite esa copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, esa es la respuesta de Jesús: quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Encontramos que en ambos lugares, ellos responden: sí, tú eres todopoderoso, sí, tú eres capaz, sí, tú puedes cambiar mi situación, pero si no lo haces, tú sigues siendo Dios. Y eso es muy importante para todos nosotros. El recordar que en medio de ese sufrimiento, de esa espina en la cara que cada uno tiene, que estamos sufriendo, que nos hace recordar nuestra debilidad, sí estamos llamados a recordar que todo lo que necesitamos es Dios, a Dios, y su poder trabaja mejor en nuestra debilidad. Esa situación nos debe recordar y nos debe llevar a la humildad cuando recordamos que esa misma gracia que recibimos inmerecida en salvación es la misma gracia que nos sostiene todos los días. Esa misma gracia, que tuvo el poder y tiene el poder para rescatarnos del pecado. Esa gracia es la que Dios nos da todos los días para responder en obediencia. Ese mismo poder que venció a la muerte y nos da vida eterna, es el mismo poder que recibimos y que nos guarda en Cristo Jesús. Ese mismo Dios que nos ha amado antes de la creación del mundo y nos amó al punto de dar a su Hijo para salvarnos, es el mismo Dios que está con nosotros en medio de estas circunstancias y podemos confiar en Él. Debemos recordar que estamos viviendo en la gracia de Dios y que su gracia es suficiente. Es por eso que es importante que en esos momentos podamos regresar a la cruz cada una de esas veces y decir: Dios, yo no puedo con esto, yo no puedo responder de la mejor forma, pero sí confío que tú estás obrando en medio de esto. Que no sea mi orgullo y no sea mi propio poder, pero que seas tú el que me ayudes a poder avanzar hoy, un día a la vez, que Dios nos da y nos fortalece para cada día. Así que dice: ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Entonces, con eso significa que Él ahora se jacta de sus debilidades una vez más, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, dice Pablo. Es por esto que me deleito en mis debilidades otra vez, y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro. ¿Por quién? Por Cristo. Pues cuando soy nuevamente débil, entonces soy fuerte. Pablo reconoce que cuando por fin él dice: yo no tengo el control de nada, es el momento que Dios puede hacer su obra, y es mucho más fuerte y mucho más efectivo que nosotros podemos ser en nuestra propia fuerza. Y eso es lo que él dice: yo me deleito, yo me jacto, porque ahora que sirvo a Cristo, todo lo que estoy haciendo, esas privaciones, persecuciones, dificultades, todo eso es lo que estoy pasando, esas dificultades que estoy pasando, no importa, porque en mi debilidad, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Él es el que me sostiene, Él es el que me da esa esperanza de día, de poderme levantar todos los días, ver al mundo y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se hace real en nuestras vidas, porque no dependemos más en nosotros, sino dependemos más en Dios. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Pablo está hablando de que en nuestras debilidades Dios actúa y Él es todopoderoso en actuar de mejor forma.
Es aún, yo puedo ver acá y puedo tener conversaciones con muchos de ustedes. Tengo un amigo que está es uno de los líderes en regeneración y él me dice que en todo su tiempo de drogas, de alcoholismo, en su juventud, donde él podía poner un negocio, hacerlo, hacer que funcionara y que diera dinero de más y sentía que tenía el poder y podía conquistar el mundo, nunca necesitó de Dios. Pero fue cuando fue llevado a lo más bajo en su vida, donde él dice, no puedo más, te necesito Dios. Dios lo restaura y lo trae. Ahora Dios está trabajando a través de la vida de esta persona. Y creo que para muchos de nosotros que estamos acá, reconocemos que mientras que nosotros tengamos poder económico, familiar, de lo que necesitamos, no necesitamos de Dios. Es cuando hasta por fin decimos, no, Dios, ya no es en mí, no es en mi poder, no soy en lo que yo pueda hacer, sino solamente en lo que tú haces. Es donde Dios realmente hace su obra, es donde realmente Dios sigue trabajando, es donde Dios, en mi debilidad, Él es más fuerte. Y nuevamente, no estoy disminuyendo ese dolor, esos momentos tan difíciles, esas decisiones que se han tomado, esos momentos que traen dolor a la vida de uno. Pero sí te puedo decir que esa misma gracia que nos salvó, esa misma gracia que nos da esa fuerza de vivir un día a la vez, un día donde confiamos que Dios es bueno, un día donde vemos que Dios sigue siendo y sigue trayendo de su misericordia para todos nosotros. Entonces, con lo que hemos visto hasta este momento, es esto. Las experiencias que Dios nos ha dado son buenas, pero no son, pero no son lo más importantes para nuestra vida. Las experiencias no pueden ser más grandes de cómo nosotros respondemos en obediencia hacia Dios. La humildad es una respuesta a reconocer nuestra dependencia, que es totalmente hacia Dios y no en nosotros mismos. Es donde realmente venimos y decimos, no podemos seguir viviendo en nuestra propia fuerza, sino en ti, que realmente vivimos una vida de humildad y dejamos el orgullo de pensar que somos más poderosos y más independientes de lo que Dios puede y hace por nosotros. Y 3, debilidad, el poder perfecto de Dios dado a su gracia para sostenernos día tras día. Y esa es la verdad para todos nosotros. A pesar que este mundo nos sigue diciendo que tenemos que ser fuertes, famosos, exitosos, tener todo para ser felices, encontramos aquí a Pablo recordándonos que nada de eso realmente vale la pena. Es una vida donde no dependemos de nosotros mismos, no dependemos de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia sabiduría e inteligencia, sino dependemos totalmente de Dios. Y muchas veces Dios ha dejado ese dolor, esos momentos en nuestras vidas constantes y largos donde hemos orado, pero es para recordarnos, hacernos recordar que Dios aborrece el orgullo y nos llama a vivir unas vidas de humildad, nos llama a vivir unas vidas dependientes en Él, nos llama a ser hijos de Él, donde realmente obedecemos y crecemos en santidad, a una relación íntima con Él. Y a pesar que Dios sí hace cosas grandes a través de nosotros, no podemos tomar nada de eso, sino simplemente decir, nos jactamos de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a través de mí, en su poder, no en nosotros, no en mi poder. Y podemos confiar, podemos descansar, podemos regresar todos los días a los pies de Cristo Jesús y responder que queremos y necesitamos más de Él, de su porción diaria que nos da ese ánimo de vivir para Él y no para nosotros, donde respondemos el día tras día en las diferentes circunstancias y decimos, su gracia es más grande y suficiente de la que yo necesito. En mi debilidad Él es más fuerte, en mi debilidad Él trabaja, en mi debilidad Dios está actuando. Y con eso oramos. Padre, te agradecemos por tu amor y tu gracia, por lo que tú has hecho por todos nosotros. Ayúdanos a realmente poner en nuestros corazones
que tu gracia es más que suficiente. Que tu gracia, esa misma gracia que nos diste al salvarnos, es la misma gracia que nos sostiene día tras día. Ayúdanos a vivir vidas en humildad, sin orgullo, vidas en que dependen de ti y no en nosotros. Vidas que realmente quieren vivir haciendo la diferencia para ti y no traer expectaciones para nosotros. Te necesitamos todos los días de nuestras vidas. Queremos ser fieles a ti porque tú eres fiel. Te amamos, Padre. Te agradecemos lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Los invitamos a que nos puedan acompañar la próxima semana. Como siempre, estaremos acá. Bendiciones y feliz día.